Bueno, ahora sí. Vamos a empezar con la clase que le debo, que tenía que haberle enviado el jueves. Vamos a empezar a hablar sobre lo que es la unidad 2, sobre la introducción a facilitación neuromuscular propioceptiva. Yo en esta clase no voy a dar todavía patrones porque necesito que ustedes se familiaricen con toda la terminología, con las palabras nuevas y con este nuevo método que más que nada se dedica a la parte neurológica, pero por medio de según CAT. La idea es que también esta técnica la puedan utilizar en otras patologías, porque la verdad que lo ideal de esto es más que nada aportar al paciente los movimientos funcionales en determinados patrones, sacándolos de otros quizás patrones que está acostumbrado a manejar esa cadena muscular del paciente, porque todas las personas nos manejamos en un determinado patrón. Por ahí sacarlos de ese patrón es más complicado, y en este caso cuando una persona tiene una lesión neurológica, puede ser a nivel central o a nivel periférica, esa información por ahí está alterada, y no solo que está alterada, sino que esta persona puede llegar inclusive a olvidarse de los movimientos en sí. Entonces otra vez es nuestro trabajo volver a incorporar ese movimiento o ese patrón funcional a este paciente que realmente no lo tiene, digamos, no lo tiene más o lo perdió por alguna lesión o por alguna alteración en la parte motora. Entonces pierde todo el patrón y se genera una paresia o una parálisis cuando tiene, por ejemplo, y entonces el patrón es inapropiado. La idea de acá, bueno, acá vamos a empezar a hablar a desglosar lo que es lo que son las palabras de esta técnica. Más allá de un método, también tiene una filosofía esta técnica. Por ejemplo, facilitación. Las facilitaciones es la idea de hacerlo más fácil. Obviamente que tiene su forma y su modo de facilitación. Neuromuscular porque estamos involucrando a lo que sea los nervios y a los músculos de este paciente. Propioceptiva porque cuando generamos ese tipo de patrones o ese tipo de acciones a medida que vamos generando esta técnica, vamos a ir activando diferentes estructuras articulares, y dentro de esas articulaciones se encuentran receptores sensoriales que van a determinar una ubicación dependiendo del movimiento y la acción que se genere sobre esta articulación. En esto se basa básicamente toda la técnica, pero acá es importante también incluir otros factores que van a depender mucho del terapeuta. Las siglas están al revés muchas veces, a veces dice PNF, bueno, nosotros lo conocemos como FNP. Es una filosofía, establece que todos los seres humanos, incluidas aquellas personas con discapacidades, tienen un potencial oculto. Ese potencial oculto más que nada se debe a la memoria que queda incorporada en ese ser humano, dependiendo obviamente de los estímulos que se generaron a lo largo de la vida, ¿no? Esa memoria que por ahí creemos haberlas perdido después de una lesión neurológica, y creemos que por ahí cuando le suceda al paciente no lo va a lograr si no lo estimulamos lo suficiente. Entonces, volver a generar ese potencial que por ahí tiene un inicio y nosotros por ahí lo podemos percibir al momento de la técnica o al momento de evaluar este paciente. La evaluación obviamente previa es la que nos va a llevar a determinar si el paciente es apto o no
para realizarse esa técnica, porque también es importante en esta técnica la participación del paciente. El paciente tiene que estar sumamente activo, tiene que entender lo que nosotros le decimos y accionar los movimientos que nosotros le pedimos. De acuerdo a esta filosofía existen determinados principios que son fundamentales, que es una integrada, digamos, o integrado. Se enfoca en la persona como una totalidad, no solo un segmento. Si este paciente tiene una alteración de una hemiplegia o una alteración de una lesión nerviosa a nivel de un solo miembro o de una parte, un segmento de ese miembro, no lo vamos a ir a tratar solamente el sector afectado o el segmento o el músculo afectado o la articulación afectada. En este caso lo vamos a hacer de manera global, porque más adelante le voy a explicar cuál es la idea y por qué sucede esta recuperación del paciente. Teniendo en cuenta el potencial existente en lo explotado por el paciente, cada profesional debe enfocarse en movilizar sus reservas. Es lo que yo le decía recién. Cuando nosotros realizamos una evaluación, quizás ahí podemos percibir si hay algún indicio de activación muscular, si hay alguna contracción o un tono o un aumento de tono en el segmento que está dañado. Entonces nosotros ahí lo vamos a saber evaluar y a partir de ahí tomarnos de ese residuo, de esa reserva que queda, de ese indicio de la acción, para poder recrear el movimiento, más allá de que por ahí el paciente no lo haga en ese momento. Nosotros vamos obviamente a ayudarlo y a facilitar el movimiento para que el paciente lo logre hacer. Y siempre generando un enfoque positivo, siempre dentro de la motivación y enseñándole al paciente y mostrándole lo nuevo que logra hacer. Eso es importante, pero no solamente en estos métodos, sino se utiliza en toda la rehabilitación que nosotros realizamos como profesionales, el enfoque positivo. Entonces acá vamos, el objetivo principal es ayudar a los pacientes a alcanzar el nivel de funcionalidad más alto. Obviamente que eso va a depender individualmente de cada paciente, más alto individualmente de cada uno. Por ejemplo, si uno tiene una lesión grave y logramos que realice funcionalmente los movimientos y que llegue, por ejemplo, a llevar un alimento a la boca, de no haberlo hecho a la boca, de realizar de un principio, es muchísimo. Porque van a ver más adelante, cuando vemos patrones y toda la parte, patrón de movimiento funcional, van a ver que son movimientos hegemónicos, movimientos que son propios de la vida, digamos, la alimentación, la marcha, el gesto deportivo, por ejemplo, alguna parte van a ver que son realmente patrones funcionales. Integrar los principios del control y el aprendizaje motor. Acá es cuando nosotros otra vez tenemos que volver a lo que es cuando vimos psicomotricidad o un poquito de neuro, originalmente cómo se genera ese aprendizaje y control motor. Entonces a partir de ahí nosotros podemos partir otra vez para generar esta movilidad y esta técnica. También en el nivel de estructuras corporales, en el nivel de actividad, es decir, en el nivel de la participación. Entonces, en todo eso necesitamos otra vez el control y aprendizaje motor, de estructuras a nivel de la actividad o a nivel de la participación del paciente. Como le dije también, la filosofía PNP tiene un enfoque positivo. La idea es no generar dolor en el paciente. Siempre hay que ser consciente de que cuando realizamos esta técnica nosotros vamos a pedir la participación y vamos a generar algún tipo de resistencia. Y tenemos que frenar o dosificar nosotros la fuerza que vamos a generar en el paciente porque por ahí causamos daño. Entonces, estos objetivos tienen que ser posibles la predisposición al éxito, no tampoco crear cosas mágicas y que vamos a seguir caminando, sino la idea es que sea funcional, obviamente, ¿no? Tratamientos directos e indirectos.
La idea es que tratemos la lesión indirectamente en la globalidad, y en un inicio tiene que ser enérgico. ¿Por qué enérgico? Pero un segundo, Bueno, perdón, es que me fui a atender el teléfono porque pensé que era una urgencia, porque estoy en la veterinaria, al lado de la veterinaria estoy yo en mi consultorio. Bueno, entonces, el inicio tiene que ser enérgico. Por ejemplo, la energía más que nada se debe a la sincronización que vamos a tener nosotros en lo que es la activación o por medio del lenguaje oral y el paciente, cuando lo que tenemos que estar coordinados. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, iniciamos, a ver, ahora extendeme la mano, muéveme tal cosa, o llevar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que vamos a pedir, tiene que ser enérgico. Mayor nivel de funcionalidad, otra vez hablando obviamente, abordaje funcional. Nosotros buscamos, como le digo, que este paciente sea lo más funcional posible, según la clasificación internacional del movimiento, que es el CIF. Incluye el tratamiento de las estructuras corporales y el nivel de actividad. Entonces, vestirse, comer, caminar, peinarse, toda esa clasificación internacional de funcionamiento es la que nosotros tenemos que tratar de cumplir con este abordaje funcional que nosotros vamos a realizar con el paciente. Moviliza el potencial del paciente a través de un entrenamiento intensivo. Obviamente que sí, es intensivo, el paciente se va a cansar. Buscamos, obviamente, aumentar los rangos de movimiento, la fuerza, la resistencia, por medio de la resistencia, por medio de elongación, por medio de estiramiento. La participación activa y esto va a generar otra vez el aprendizaje motor y autoentrenamiento. El paciente puede realizar, digamos, el autoentrenamiento es más que nada viene de la mano porque el paciente va a poder realizar ese abordaje funcional. Considera al ser humano como un todo, se incluyen factores ambientales, personales, físicos y emocionales. Aquí vamos a respetar, obviamente, como les dije ya, todos, digamos, desde un punto de vista emocional y global. Vamos a respetar su dolor, vamos a respetar su etnia y todo eso. Que también eso influye mucho por ahí en algunas lesiones globales del paciente. Entonces, si nosotros vamos conociendo su parte emocional, digamos, todo desde ese punto de vista emocional, podemos llegar a generar un vínculo con este paciente, tratándolo con mucho respeto, tratándolo también de ver en qué ambiente se maneja. Entonces nosotros quizás podemos adaptar algunos movimientos o alguna esa técnica para mejorar si quiere subir escalones, si tiene que alimentarse solo. Entonces todo eso le podemos ir ayudando en relación a lo que conozcamos de este paciente. Y también es importante lo físico hasta donde llegue. Utilización de principios de control y aprendizaje motor, repetición.
Este método se realiza en diferentes contextos y repetición de diferentes patrones, sería, digamos, para llevarlo a la práctica más adelante. Se respetan las etapas de control motor, obviamente que tiene un proceso primero de conocer, le vamos a mostrar al paciente primero cómo es, le vamos a decir para qué lo vamos a hacer, le vamos a generar el movimiento a nosotros, vamos a ir diciendo todo lo que hay, y después empiezan la repetición, que es por medio de la repetición que se genera ese aprendizaje motor, y control, obviamente, por medio de las distintas fuerzas generadas externas por nosotros mismos. Y ahí vamos a, como te lo digo, la variabilidad de la práctica en diferentes contextos. Estos contextos se van a deber a los diferentes, por ejemplo, si me decía, sí, yo soy una persona que hago deportes, pero ahora no puedo realizar este movimiento porque me tengo limitada cuando quiero acercar la patada porque no lo puedo hacer, porque no puedo caminar bien. Entonces nosotros podemos y sabemos, dependiendo del patrón que queremos generar, el control motor y el gesto, en este caso, de una marcha o de un gesto deportivo. ¿Y por qué es tan importante el movimiento? El movimiento es re importante porque es lo que nos va a relacionar con el medio, porque nosotros, gracias al movimiento, nos relacionamos con diferentes cosas, por medio ya sea de estímulos sensoriales y cognitivos, y obviamente que estos movimientos van a generar respuestas motoras y aprendizaje. Importante interactuar con el paciente. Obviamente nosotros tenemos que todo el tiempo comentarle, informarle de qué se trata, qué le vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué le vamos a pedir, le vamos a mostrar primero, le vamos a hacer que él se familiarice con el movimiento y lo perciba. Entonces todo eso es lo importante, que nosotros seamos claros al momento de tratar al paciente. Es importante también esa información visual, que él vea y que nosotros también tengamos una visión general del movimiento que está realizando, porque por ahí lo hacemos y el paciente compensa esa visión. A veces este paciente tiene un problema en el habla y no se puede expresar bien, y por medio de los ojos y la mirada nosotros vamos a ir comprendiendo lo que el paciente quiere. Verbal, obviamente, que tenemos que tener en cuenta que nuestra información sea clara, con una voz clara y alta, no tratar de siempre por ahí un vocabulario claro y que entienda el paciente. Y el táctil son nuestros contactos cuando los vamos a poner, porque también el contacto manual en este caso tiene mucha importancia porque le va a generar también una información al paciente. Nuestro contacto, por ejemplo, ya sea de diferente posición de las manos, los contactos anteriores o posteriores, el paciente va a tener un recuerdo de cada vez que le ponemos, que le vamos a pedir que extienda, o en un movimiento contrario cambiamos la posición de la mano para generar el otro movimiento, y así sucesivamente. Eso es importante, que tenemos que tener en cuenta: visual, verbal y táctil, esas tres informaciones en relación al paciente. FNP es lo que te explicaba hoy, es una fuente de información externa. A veces el paciente tiene totalmente abolida esa información de diferentes segmentos, y nosotros debemos generar nueva información o volver a realizar, a aportar esa información al paciente. Para eso tiene que ser entonces una técnica adecuada y correcta. Porque nosotros, dependiendo de la lesión, vamos a volver a mandar información correcta, porque acuérdense que vamos a generar cambios en esos receptores que están anormales. Inclusive, como ya lo dimos antes, si hay una alteración nerviosa, nosotros vamos a crear nuevas vías de conducción en esa información, en esa generación de ese estímulo que vamos a realizar. Es importante, ya que dependiendo de la lesión del paciente, olvida el movimiento normal y debe integrarlo de nuevo. El enfoque del tratamiento debe ser funcional y positivo.
Obviamente, positivo, hablando de positivo, porque tiene que ser que más que más darle motivación, obviamente va a depender de que esta funcionalidad le genere bienestar al paciente y diga, mira, yo a partir de ahora por lo menos puedo peinarme, puedo cepillarme los dientes, puedo hacer movimientos de extensión de codo que antes no lograba. Entonces todo eso vamos a lograr cuando el paciente se sienta funcional y realizado por los movimientos que puede volver a hacer otra vez. Principios neurofisiológicos. Acá vamos a hablar un poquito de lo que es la generación de ese estímulo, porque todo el tiempo nosotros vamos a generar eso en este segmento corporal o en este paciente, en este patrón global cuando vayamos generando movimiento. Después descarga, prolongación del efecto de un estímulo tras su interrupción. Por ejemplo, yo generé un estímulo, si la intensidad y la duración del estímulo aumenta, la sobrecarga también lo hace. La sensación de aumento de fuerza que aparece después de una contracción estática mantenida es el resultado de una posdescarga. Entonces, yo le hago una contracción que sería como una isométrica y la mantengo porque le pido que me resista o hago que la contraiga por un rato, va a generar una información entonces de posdescarga. Aumentar, entonces el paciente va a aumentar la fuerza muscular. Eso es un isométrico básico. La sumación corporal, en este caso es una sucesión de estímulos débiles subliminales. A veces pasa que para que se genere ese estímulo tiene que tener un potencial de acción adecuado, digamos, tiene que llegar al umbral y generar ese potencial de acción, pero a veces no sucede porque el nervio está dañado, porque hay una lesión en lo que es en el transcurso de ese estímulo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es provocar esa excitación. Entonces, ¿cómo hacemos? Que ocurran dentro de un periodo breve que se combinan sumación para provocar una excitación. Genero varias repeticiones de ese estímulo hasta generar una sumación y generar una excitación. Eso es lo que más o menos son estímulos débiles, subliminales, que ocurren dentro de un periodo breve y se combinan uno tras otro para generar ese potencial de acción que va a llevar a, obviamente, que tenemos que saber también que podemos generar fatiga. Entonces los estímulos tienen que ser débiles, por ejemplo, no con tanta resistencia, sino más que nada al movimiento, y la repetición me va a llevar a la excitación. Sumación espacial. Si se aplican en forma simultánea estímulos débiles en diferentes partes del cuerpo, se refuerza uno con otro. Esto va a ser una sumación para causar excitación. Las sumaciones temporal y espacial pueden combinarse para producir una actividad mayor. Entonces va a depender obviamente de diferentes estímulos en diferentes partes, que eso va a ser lo temporal y espacial. Y la irradiación es la expansión y aumento de la fuerza de una respuesta. Sucede cuando el número de estímulos o la fuerza de estos aumentan. La respuesta puede ser de excitación o de inhibición. Por ejemplo, cuando hacemos, una activación, digamos, para después llevarle a la elongación, o al revés, una isométrica mantenida para generar entonces una respuesta de mayor fuerza muscular. Son términos que vamos a empezar a trabajarlos a medida que vayamos yendo, porque esto se va a ver en todo lo que es PNP. Inducción sucesiva, aumento de la excitación de los estímulos agonistas después de la estimulación, por ejemplo, una contracción de los músculos agonistas. Las técnicas de inervación de antagonistas se utilizan en esta propiedad: inducción, estimulación y aumento de la excitabilidad. Esta inversión de antagonistas es lo mismo que nosotros generamos cuando caminamos. En la marcha vamos a tener unos agonistas que realizan una determinada acción y automáticamente se revierte porque hay otros músculos que durante la marcha, porque en la extensión de rodilla va a trabajar los cuádriceps, ahí se contraen estos agonistas, esos anteriores agonistas. Después, por ejemplo, ya cuando se flexiona la rodilla, van a empezar a trabajar los isquios, pero a su vez estos agonistas, digamos, los cuádriceps siguen
siendo, digamos, son antagonistas en este caso, y así. Entonces, como que hay una inervación recíproca, que es lo que viene después, es ese juego invertido muscular en relación a la acción, que ninguno en ese momento deja de trabajar, sino que uno se inhibe o otro se acciona, digamos, se excita y genera la acción. Bueno, entonces procedimientos básicos para la facilitación. Los objetivos terapéuticos: aumentar la capacidad del paciente para moverse y mantener el equilibrio, guiar el movimiento correctamente con la resistencia adecuada, ayudar al paciente a lograr movimientos coordinados a través del sincronismo, aumentar la resistencia del paciente y evitar la fatiga. Es ahí cuando tenemos que tener en cuenta que a medida que vamos aumentando la resistencia, vamos a tener pacientes que se van a cansar muy rápido, entonces tenemos que evitar la fatiga. Procedimientos básicos se pueden utilizar para cualquier diagnóstico o enfermedad dependiendo del estado del paciente, lo que yo les decía. No solamente para problemas neurológicos, sino también que podemos aplicarlo a cualquier alteración o enfermedad. La resistencia. Para lograr un reflejo de estiramiento, coordinación, contacto manual y resistencia se complementan. Y el contacto manual, que es importantísimo, y la directiva verbal u orden, la preparatoria. Nosotros, bueno, a la cuenta de 1 vamos a empezar. Ahora, por ejemplo, extenderme la mano o estirarme los dedos, como le mencionaba al paciente. Empujarme la mano, dedo gordo hacia atrás. Todas esas indicaciones que nosotros vamos a ver, obviamente que tiene que ser con un lenguaje adecuado, que el paciente lo comprenda, ¿no? Evitar el dolor o aumentarlo, no hay que ni siquiera generar dolor. Contraindicado en fracturas o en articulaciones inestables, por ejemplo, la tracción, cuando cuando llegamos a una extensión del miembro superior, y rotación externa, por ejemplo, y la tracción que generamos ahí, por ejemplo, le vamos a generar una luxación, entonces con reflejo de estiramiento, para no lesionar algún músculo que esté o desgarrado ya antes, o distendido, o qué sé yo, débil, demasiado débil. Algunos conceptos de los objetivos terapéuticos. La resistencia, para ayudar a la contracción muscular y el aprendizaje motor, para aumentar la fuerza de aprendizaje motor. Eso va a que la resistencia me va a dar esa información al paciente. Irradiación y refuerzo, se utiliza el desbordamiento de la respuesta como estímulo. Entonces, todos los contactos, toda la información que yo le genere va a ser una irradiación y refuerzo. Contacto manual, obviamente para aumentar la fuerza. Y aumentar la fuerza y va a guiar el movimiento mediante presas y prensión. Donde yo ubico la mano me va a generar la información de movimiento o guiar el movimiento del paciente. Posición y mecánica del cuerpo, guía y control de los movimientos y la estabilidad. Acá un poquito también va a depender de mi postura como terapeuta, porque ahí me va a ayudar a llevarlo en una dirección que quiera y mantener una posición en el paciente también, y la estabilidad. Órdenes verbales. El uso de la palabra y el volumen adecuado de la voz durante las indicaciones. La vista. Empleo de la visión para guiar movimientos y aumentar la fuerza. Tracción o aproximación. La elongación o la comprensión de los miembros y el tronco para facilitar el movimiento y la estabilidad. Y el estiramiento, uso de la elongación muscular y el reflejo de estiramiento para facilitar la contracción y disminuir la fatiga. Nosotros tenemos que estar, digamos, cada patrón tiene todos estos componentes, digamos, lo que es una elongación, lo que es una tracción y aproximación, y el contacto y el uso de la palabra. Eso es re importante porque al paciente, cuando yo aumento la voz, es como que yo busco más énfasis en la técnica, digamos, ¿viste? Vamos, le doy fuerza al paciente, le motivo. Sincronismo. Fomentar el sincronismo normal y aumentar la contracción muscular a través del sincronismo para el énfasis. Eso lo vamos a ver más adelante. Los patrones, movimientos sinérgicos en masa, componente del movimiento funcional normal. Obviamente siempre volvemos a lo mismo, aportar al paciente funcionamientos normales.
Estos procedimientos básicos se combinan para lograr una mejor respuesta por parte del paciente. Acá seguimos. Resistencia. La resistencia tiene como objetivo terapéutico facilitar la capacidad de contracción muscular, aumentar el control motor y el aprendizaje motor. Mira, me estoy repitiendo un montón de veces para que a usted le quede ya. Ayudar al paciente a conocer movimientos y sus direcciones, aumentar la fuerza, ayudar al paciente a relajarse, la inhibición recíproca. Obviamente que nosotros lo vamos a utilizar dependiendo y viendo la actitud del paciente. Nosotros no vamos a analizar resistencia quizás todo el tiempo, entonces vamos a ir generando dependiendo de lo que queramos tratar. Si necesitamos trabajar, por ejemplo, un paciente que tiene una flexión de la mano porque viene con una secuela de ACV y viene con un patrón flexor, le vamos a trabajar un patrón extensor para que el paciente otra vez me genere la apertura, rotación externa, extensión de los codos, tracción y vamos a quizás, como esta terapia se desencadena de distal a proximal, vamos a empezar a estimular los dedos. La resistencia debe adecuarse al estado del paciente y el objetivo terapéutico se denomina resistencia óptima, es lo que yo estaba hablando recién. Se aplica la resistencia dependiendo lo que yo quiera tratar y cuál es mi objetivo terapéutico en este caso. Tengo que analizarlo, el paciente viene con un determinado patrón, o una secuela, o una lesión, o una retracción muscular, o lo que sea, y yo tengo que evaluarlo y decir, bueno, ahora voy a hacer tal patrón porque el paciente se encuentra en este patrón o necesito tratar tal cosa. Si tengo un paciente que tiene rotación interna de cadera, yo voy a buscar llevarlo a la rotación externa de cadera, obviamente, y ahí puedo también trabajar otros, pero digamos, y eso me va a llevar obviamente a un patrón global del miembro inferior. Tengo una alteración a nivel de cadera, entonces todo lo que esto me permita, yo voy a trabajar. Aumentar la respuesta cortical, obviamente que siempre con los estímulos nosotros vamos a tener una modificación a nivel sistema nervioso, o sea, central, y la respuesta igual voluntaria del paciente, todo lo que sea la movilidad voluntaria a nivel cortical, la tensión muscular activa, constituyentes de la facilitación proprioceptiva más eficaz. Los reflejos proprioceptivos aumentan la respuesta de los músculos sinérgicos, de la misma articulación y sinergitas asociadas a articulaciones vecinas. Todo eso vamos a generar con la resistencia óptima. Los antagonistas de los músculos facilitados se encuentran inhibidos. Yo facilito algunos y hay que otra vez que digamos qué principio o que quienes están participando en lo que es la inervación recíproca. Se intensifica la intensidad muscular del agonista, también se produce actividad en los grupos de cocontracción. La aplicación de resistencia depende del tipo de contracción muscular a la que opone la resistencia. Definimos tipos de contracción: isotónica, por ejemplo, que es dinámica, el paciente intenta producir un movimiento; concéntrica, el acortamiento del agonista produce el movimiento; excéntrica, una fuerza de la gravedad o la resistencia externa produce el movimiento; y el alargamiento controlado del agonista frena el movimiento. Esto vamos a trabajarlo la clase que viene, todo tipo de contracciones para que ustedes vayan familiarizándose, porque hasta el día de hoy veo que chicos por ahí no saben lo que es una isotónica, lo que es una concéntrica, lo que es una isométrica, lo que es una excéntrica, y un montón de otros términos que por ahí debemos manejar y conocer. La estabilización isotónica. La intención del paciente es el movimiento, digamos. Una fuerza interna frena usualmente una resistencia, digamos. El paciente lo va a intentar hacer porque la isotónica es la que va a haber movimiento, ¿no? Pero en este caso, una fuerza me va a generar, que es una resistencia. Isométrica, estática, la isotónica siempre es dinámica. La intención tanto del paciente como del profesional es impedir el movimiento.
va, va a haber una contracción, pero no va a haber desplazamiento. Es importante que la resistencia no cause fatiga. Se debe evitar periodos de apnea, ya que pueden incrementar la fuerza del paciente y el rango de movimiento. Yo uso mucho, por ejemplo, la apnea porque en mis terapias de lo que sea trabajo mucho con la tensión por esta misma razón, porque aumenta la fuerza del paciente. Yo lo que no quiero es, en este caso, que me genere eso por ahora. Irradiación y refuerzo. La resistencia aplicada correctamente produce, porque vuelvo a decir, nosotros estamos trabajando acá en este momento en la parte muscular, meramente muscular, y acá ya hay otros aportes, ¿sí? Eso. Y me va a modificar a mí la información que yo necesito en ese momento. Entonces yo no le voy a pedir que respire normalmente, que si veo que hace eso, que me inspira y toma aire, me va a desencadenar como una relajación más, y uy, mira, está re bien, y el otro día no, otra información. Irradiación y refuerzo. La resistencia aplicada correctamente produce irradiación y refuerzo. La irradiación se define como propagación de un estímulo. La respuesta puede verse como un aumento en la facilitación y la contracción, o de la inhibición y relajación en los músculos sinérgicos y patrones de movimiento. Ay, perdón. La respuesta aumenta a medida que el estímulo aumenta en intensidad y duración. Siempre se va a dar eso, obviamente. A más estímulo, mayor respuesta y mayor intensidad. Es intensamente, es directamente proporcional el estímulo a la respuesta. Refuerzo. Reforzar o fortalecer mediante la acción es hacer más fuerte. Aumenta la resistencia al tratamiento, incrementa la magnitud y extensión de la fuerza muscular. El cambio de movimiento también modifica el resultado, se adapta a la cantidad de fuerza. Puede variar dependiendo del estado del paciente, dolor, fuerza muscular, coordinación y tono muscular. Y el objetivo del tratamiento es factor que debe tener en cuenta: la reacción del paciente, cuánta resistencia es necesaria y brindar información. Estamos volviendo a lo mismo. Yo más que nada esto es todo repetir lo anterior. Acá puse un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de resistencia en el tratamiento de los pacientes. Resistir las contracciones musculares en un miembro sano con el objetivo de producir contracción muscular del miembro contralateral inmóvil. Esto se llama como una terapia consensual, que a veces pasa, que podemos generar nosotros cuando tenemos segmentos bilaterales. Resistir la flexión de la cadera para facilitar la contracción de los músculos flexores del tronco, también ahí ahora podamos trabajar eso. Resistir la supinación del antebrazo para facilitar la contracción de los rotadores externos del hombro. Y resistir la flexión de cadera con aducción y rotación externa para facilitar la contracción de los músculos dorsiflexores o laterales en inversión. Resistir la flexión del cuello con el objetivo de estimular la flexión del tronco y cadera. Resistir la extensión del cuello para estimular la extensión del tronco y la cadera. Esas son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, porque a veces los ejemplos de resistencia a veces tienen acciones en otros segmentos corporales, y es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando vayamos a realizar. Contacto manual. La presión ayuda al músculo a desarrollar su capacidad de contraerse, brindar seguridad y confianza al paciente, estimular la percepción táctil y sinestésica. Acá tengo, por ejemplo, mucha estímulo sensitivo. La aplicación de la presión en sentido contrario al movimiento sobre cualquier punto del miembro móvil estimula los músculos sinérgicos y reforzar el movimiento. Y el contacto manual con el tronco del paciente ayuda al movimiento del miembro en forma indirecta, fomentando la estabilidad del tronco. Acá, por ejemplo, fíjense los contactos manuales. Se encuentran a nivel de la cara anterior de lo que es el miembro inferior. El objetivo es estimular receptores de la piel y otros receptores de presión. El contacto brinda al paciente información sobre la dirección correcta del movimiento, lo guía. La mano debe ubicarse en sentido contrario al movimiento. Si el paciente va a hacer una extensión o va a hacer en este caso, una extensión del miembro inferior, miren dónde está ubicado, por ejemplo, lo va a como acompañar y guiar al movimiento.
posición mecánica del cuerpo, brindar el control, digamos, del kinesiólogo profesional efectivo de los movimientos del paciente, facilitar el control de la dirección de la resistencia y permitir al kinesiólogo aplicar resistencia sin cansarse. Por ejemplo, acá, miren cómo se encuentra ubicado el terapeuta en este momento para generar, y miren hacia dónde se dirige el movimiento de él y cómo se encuentra ubicado y dónde se genera toda la fuerza para no cansarse. Porque imagínense si tenemos un miembro superior tan pesado, que tenemos tantos movimientos repetidos, generar toda esa resistencia, todo lo que vamos a generar. Tener un control más efectivo de los movimientos del paciente cuando el profesional se ubica en forma alineada al movimiento deseado, cuando el movimiento profesional cambia en posición, la dirección de la resistencia cambia. La resistencia que viene del cuerpo del profesional, la relajación de las manos permite al profesional sentir la respuesta. Yo no puedo mantener toda mi fuerza en la mano así, con mucho contacto, porque yo tengo que percibir, digamos, la respuesta del paciente, entonces tengo que tener una mano relajada al momento de aplicar esa resistencia sobre el paciente o el apoyo o el contacto manual que tenga. La estimulación verbal, por ejemplo, órdenes e indicaciones, guiar el inicio del movimiento o de las contracciones musculares, afectar la fuerza de la contracción muscular resultante y corregir al paciente. Eso, en este caso, va a ser de suma importancia la estimulación verbal. Las órdenes verbales dicen al paciente qué hacer y cuándo, que tienen que ser claras y concisas y evitar palabras innecesarias para no confundirlo. Hay personas mayores que por ahí le cuesta comprender, entonces deben ser claros. El sincronismo y las órdenes, mano del terapeuta, indicación y movimiento, resistencia, etc. Y en el inicio del movimiento, las contracciones musculares y ayudan a corregir el movimiento y la estabilidad. El sincronismo de las indicaciones también es importante cuando se usa el reflejo de estiramiento. Las órdenes e indicaciones iniciales deben darse inmediatamente antes de estirar el grupo muscular para coordinar un esfuerzo consciente con la respuesta refleja. Es como que la información tiene que estar acompañada de la acción. Nosotros no podemos dar un movimiento y hacer otro, entonces todo tiene que tener un sincronismo, ¿sí? En las técnicas de inversión de dirección del movimiento deben ser sincrónicas a las indicaciones verbales. Por ejemplo, cuando el terapeuta debe dar indicaciones preparatorias como el cambio de mano y las órdenes de acción deben darse cuando se aplica la resistencia a la nueva dirección. Entonces, hay que cambiar la mano y ahí empezamos la nueva dirección. Muchas veces el paciente ya conoce, porque no es la primera vez que le estimulo de esta manera, entonces ya sabe cuando yo cambio de mano que se viene la siguiente acción o que se viene el siguiente movimiento para que se invierte la acción para el otro lado, ¿no? El volumen de voz puede afectar las contracciones musculares resultantes. Se debe utilizar un volumen de voz alto cuando el terapeuta busca una contracción muscular intensa, un tono más bajo cuando busca una relajación o alivio del dolor, ¿sí? Entonces, yo creo que también es importante transmitir eso al paciente. Las indicaciones se dividen en tres: preparación, que dispone al paciente de la acción; acción, indica al paciente el iniciar la acción; y corrección, indica al paciente correcciones y modificación de acción. No me empujes tanto, menos fuerza, giramos la mano, subimos el pie, extendemos los dedos, todo eso nosotros le vamos a ir diciendo, en las correcciones le vamos a ir haciendo. Por ejemplo, la orden para el patrón del movimiento inferior, de flexión, abducción, rotación externa con rodilla, flexión, podía ser preparación, preparado, bueno, vamos, ahora extiende la pierna hacia arriba y después hacia adelante. La corrección es mantenga los dedos hacia arriba, por ejemplo, y así. Y después para corregir la falta de dorsiflexión, por ejemplo, le digo mantenga los dedos hacia arriba. Entonces ahí el paciente hace todo eso, pero hay cosas que yo necesito específicas, por ejemplo, a nivel más segmentaria, y necesito que lo hagan, y yo lo tengo que pedir. Vistas y objetivos terapéuticos. La vista, por ejemplo. El objetivo terapéutico es de la vista. Y yo puse un ojo como diciendo, esto es algo que tengo. Otra vez, promueve contracciones musculares más intensas. El paciente va aparte a colaborar y va a mirar
ayuda al paciente a controlar y corregir la posición del movimiento, mire, puede decir, observa, porque a veces no están conscientes o no perciben, tienen muy alterada la parte perceptiva, influir en los movimientos de la cabeza y el cuerpo, brindar una vía de comunicación y lograr una interacción de cooperación entre el kinesiólogo y el fisioterapeuta y kinesiólogo, lo mismo quería corregir. Obviamente que saqué de un libro que me subí al aula. La retroalimentación puede promover contracciones musculares más intensas. Ese feedback que hay entre el paciente y el kinesiólogo, y esa comunicación, digamos, entre contacto, voz, visión y todo eso va a generar contracciones musculares más intensas. La visión ayuda al paciente a controlar, corregir sus posiciones y los movimientos, y el contacto visual entre el kinesiólogo y el paciente brinda otra vía de comunicación y permite una interacción cooperativa. Es importante siempre la cooperación del paciente. Si el paciente no es colaborador, si tenemos un paciente con un daño cerebral grave, que no me puede, no entiende, no comprende, pero por ahí no hable, pero sí escuche y comprenda. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Si el paciente no comprende lo que le digo, es muy posible que lo vayamos a hacer. En pacientes ancianos, el estímulo visual puede ser más importante que la voz, porque estamos ante por ahí personas que tengan alteraciones auditivas, entonces como que yo lo puedo guiar con los movimientos y le puedo mostrar qué hacer, le puedo con señas, con algún tipo visual, con un estímulo visual. Tracción y aproximación. Los efectos terapéuticos de una tracción se deben a la estimulación de los receptores de las articulaciones. Estos también actúan como estímulo de estiramiento a través de la elongación de los músculos. La fuerza de la tracción debe aplicarse gradualmente hasta alcanzar el resultado deseado. La tracción se mantiene durante todo el movimiento y se combina la resistencia adecuada. La tracción es genial y permite por ahí generar más movimiento, porque al descomprimir las articulaciones, en el caso, por ejemplo, de que exista alguna coartación articular y demás, vamos a lograr un poquito de mayor movimiento y vamos a generar el movimiento que queremos hacer. Y quizás muchas veces vamos a aliviar el dolor. Esto nos va a llevar también a que esos receptores vuelvan a tener información de una, por ejemplo, extensión completa o un movimiento global. Qué horrible esta imagen. Facilitar los movimientos, especialmente de los movimientos de tracción y los antigravitatorios. Ayudar a la elongación del tejido muscular cuando se utiliza el reflejo de estiramiento, y resistir algunas partes del movimiento, por ejemplo, utilizar la tracción al inicio de la flexión del hombro para resistir la elevación de la escápula. Porque normalmente suele, como suele estar coactado o estar muy adherido, a veces mueven toda la escápula junta, entonces libero y logro la movilización que yo busco, obviamente, con mucho cuidado. Miren qué lindo el muñequito, lo estoy se está por aproximar ahí. Se cree que las contracciones musculares posteriores a la aproximación se deben a la estimulación de los receptores articulares. Otra vez, aplicándolas gradualmente y con cuidado, la aproximación ayuda en el tratamiento de las articulaciones doloridas inestables. Por ejemplo, una rodilla, por alguna inestabilidad, por alguna lesión ligamentaria o por alguna alteración en esa cadena miotendinosa que no me da la estabilidad. Entonces yo con una compresión, pero eso se hace durante todo el movimiento. Hay tracción, aproximación, elongación, estiramiento, activación, resistencia, que se va generando a lo largo del patrón todas estas acciones que nosotros vamos a ir obviamente usándolas o aplicándolas dependiendo de nuestro objetivo de tratamiento. La aproximación se utiliza para promover la estabilidad o la estabilización, facilitar la carga de peso y la contracción de los músculos antigravitatorios, facilitar las reacciones de enderezamiento, resistir algún componente de movimiento, por ejemplo, utilizar la aproximación al final de la flexión de hombro para resistir, lo mismo que puse allá. Existen dos formas de aplicar la aproximación. La aproximación rápida se aplica a la fuerza en forma rápida para obtener una respuesta tipo refleja.
o la aproximación lenta a fuerza que se aplica en forma gradual hasta el límite de la tolerancia del paciente. Por ejemplo, si tiene una lesión capsular le va a molestar, o sea que tengo que ver hasta dónde me permite el paciente. Por ejemplo, una bolsa inflamada, una enfermedad condral o inclusive alguna compresión nerviosa me va a generar más molestia, entonces tengo que ver eso. Siempre enviando los comandos verbales correctos, manténgalo así, manténgalo recto. Estímulos de estiramiento, cómo utilizarlos, ¿no? ¿Cuándo utilizarlos estos estímulos? Tenemos que saber entonces que estos estímulos de estiramiento los podemos utilizar obviamente para facilitar la contracción muscular y para facilitar la contracción de los músculos sinérgicos y asociados. Y sabemos que el estímulo de estiramiento se genera, por ejemplo, cuando el paciente genera una acción o de un segmento corporal o una elongacióncita o una contracción también, ¿no? El reflejo de estiramiento, por ejemplo, se produce músculos bajo tensión, ya sea de contracción y elongación, y la efectividad de esto es cuando se resiste ese estiramiento. Eso yo siempre genero, sería como una energía muscular, hago una elongación y encima le resisto, le pido la acción o le resisto esa acción, o una contracción o una elongación. Sincronismo para el énfasis. Ahí generamos, son las secuencias de movimientos sincrónicos que yo necesito que el paciente reúna, digamos, pero para esto necesito el sincronismo de mi voz, de mi contacto manual, de mi fuerza o dirección o guía, yo quiero que el paciente lo haga, y obviamente todo esto va acompañado de la participación del paciente. La visión, el contacto manual, la voz, de distal a proximal. Y acá, cuando, por ejemplo, siempre, antes normalmente cuando nosotros dábamos la parte neurológica en niños, venía, digamos, de craneal caudal, por ejemplo, o próximo distal. En este caso, nosotros cambiamos el patrón. Y una vez que el niño, por ejemplo, empezó a tener buena aprehensión en la mano es la que dirigía el movimiento de la boca. En este caso es lo mismo, eso es lo que buscamos. Esa acción distal para generar movimientos a nivel proximal, digamos, global, digamos, que, por ejemplo, en este caso, la alimentación implica cambiar la secuencia normal de los movimientos y poner énfasis especial en el músculo particular o una actividad deseada. Es lo que yo le acabo de decir. ¿Y cómo hacerlo, no? Impidiendo todos los movimientos del patrón excepto el que requiere énfasis, resistiendo la contracción isométrica o mantenida de los movimientos potentes del patrón, ejercitando simultáneamente los músculos más débiles. De esta manera, por ejemplo, si yo digo, bueno, tiene débiles los músculos flexores de los dedos o los extensores, trato de empezar la acción, digamos, impidiendo todos los movimientos generando una tracción de hombro, por ejemplo, inhibiendo los movimientos para generar la estabilidad en el codo y pidiendo al paciente que me genere, digamos, inhibiendo, por ejemplo, una flexión de cadera, inhibo porque no quiero trabajar, por ejemplo, tibial anterior o algo de eso, trabajo a nivel más abajo y le genero una resistencia ahí para aumentar la fuerza del tibial anterior. Bueno, acá vamos a ver algo de patrones, pero así, digamos, más que nada, lo que yo quiero que acá sepan es lo que las palabras, la nueva terminología que vamos a utilizar. Bueno, sabemos que para generar los patrones necesitamos facilitación, inhibición, fortalecimiento y relajación. Esto voy a buscar con todo lo que les expliqué anteriormente. Las técnicas, por medio de contracciones musculares, contracciones excéntricas, contracciones concéntricas, contracciones estáticas. Ahí escribimos un poco regidor.
La terminología quiero que ustedes ahora manejen, por ejemplo, inversiones dinámicas, estabilidad rítmica, estiramiento repetido, inversión de estabilización, sostén de relajación. Por ejemplo, a nivel de las contracciones musculares, por ejemplo, con la resistencia adecuada, la facilitación se combina y se ejecuta a la necesidad del paciente para aumentar la amplitud del movimiento, fortalecer los músculos en la amplitud lograda y aumentar la amplitud lograda, utilizar técnicas de relajación como la contracción-relajación para aumentar la amplitud del movimiento. Después continuar con técnicas de facilitación como inversiones dinámicas o inversiones lentas. Estas dinámicas siempre son inversiones lentas, por ejemplo, combinación de isotónicos para aumentar la fuerza, control del rango de movimiento logrado una vez que hago eso, aliviar a los músculos fatigados durante los ejercicios de estiramiento. ¿Cómo? Hago, por ejemplo, estiramientos repetidos, que ahí me produce un reflejo de estiramiento repetido. Lo usan por ejemplo, se usan en las inversiones dinámicas con inversiones, y ahí a partir de ahí cambio la dirección y me voy a otra dirección, por ejemplo. Invierto el movimiento. Porque se da, por ejemplo, cuando estoy realizando un patrón de miembro superior flexor, empiezo con la flexión y cuando vuelvo cambio el movimiento y hago una extensión. Bueno, esas inversiones es la que por ahí puedo realizar un reflejo de estiramiento repetido para que el paciente, porque le genero resistencia a la flexión y todo eso. Repetición del reflejo de estiramiento, alternancia de los músculos antagonistas para aliviar la fatiga que sigue para que siga la ejercitación repetida del grupo muscular. Y ahora quiero que sepan, por ejemplo, lo que son la terminología, por ejemplo, ¿viste? Lo que es la inversión del antagonista. En este caso, las inversiones dinámicas. Primero se contrae el músculo antagonista. Después, los antagonistas sin pausa o relajación. Por ejemplo, estas inversiones dinámicas antagonistas es una técnica isotónica, donde la primera se mueve primero en un sentido y luego en la dirección opuesta, sin detenerse. Estabilidad rítmica, por ejemplo, permite al paciente aumentar la capacidad de permanecer estable, la articulación, obviamente. Se requiere contracciones isométricas de los grupos musculares antagonistas para hacer esto y aumenta la fuerza y la amplitud. Después está la inversión de la estabilización, otra vez lo mismo. Se genera un poquito con las inversiones, con una, por ejemplo, activación muscular y el sostén de la relajación, estamos hablando de lo mismo. Cuando hacemos la inversión de la relajación, el sostén de la relajación, hacemos una terapia, una elongación, digamos, en el tipo de energía muscular, una activación, para después buscar la relajación. Vamos a ir viendo eso a medida que vayamos. Mañana vamos a tratar de hacer algunas de estas técnicas, lo que son inversiones dinámicas, lo que es la estabilidad rítmica, lo que es un estiramiento repetido. Vamos a realizar contracciones musculares excéntricas, concéntricas y estáticas. Y vamos a trabajar eso más que nada, ¿sí? Para que ustedes vayan sabiendo cómo utilizar y conociendo cada acción. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la función? De hacer una tracción, de hacer una compresión, generar, por ejemplo, un estímulo, cómo se genera, por ejemplo, una inervación recíproca, cómo se hace en una marcha, por ejemplo, en el control motor de la mano a la boca, o lo que sea. Entonces, todo eso vamos a ir viendo en la clase del martes. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima. Espero que haya grabado porque si no me mato.